comunicación en este momento con Gabriela Siller Pagasa, y es directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, profesora de economía del TEC de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, experta en estos temas. Gabriela, muchas gracias de antemano por aceptar nuevamente nuestra invitación. Buenas tardes. Al contrario, José, muchas gracias por tenerme en tu programa. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy temprano leía, o ayer ya tarde, más bien ayer ya tarde, leía una comunicación a través de redes sociales en donde tú asegurabas que las bolsas de valores se pausan las operaciones cuando el índice cae determinado porcentaje. Y ponías un ejemplo, en Japón es de 8% y se acaba de dar el primero desde 2020. Es decir, el mercado de Japón tuvo que pararse porque se desplomó la bolsa 8%. Caray, hubo bolsas que cayeron incluso un poco más. Estábamos hablando de Hong Kong hace un momento. Gabriela Siller, ¿cómo estás viendo la situación, la caída de los mercados? Devastadora jornada, ¿no crees? Sí, así es. Ayer, durante la sesión asiática, por la diferencia de horario, pues ayer domingo para nosotros, para ellos ya lunes en la mañana, las bolsas abrieron desplomándose y entonces hubo varias pausas en las operaciones del mercado de capitales en varias de las bolsas. En el Hang Seng de Hong Kong estuvieron cerca, en la de Tokio, Taiwán, por ejemplo, y esto es precisamente porque pues como en la historia ha habido muchos desplomes de las bolsas que luego ocasionan crisis económicas, hubo cambios en las regulaciones ya desde hace mucho tiempo en donde, bueno, cada uno de los mercados tiene sus propios protocolos. En el caso de la bolsa de Tokio, pues al llegar a una caída del 8%, se pausan las operaciones durante 15 minutos. En el caso de Estados Unidos es 7% y luego 15 minutos de pausa y luego retoman y si vuelve a caer hasta alcanzar 13%, se vuelven a pausar 15 minutos y luego si al volver a abrir vuelven a caer y acumulan 20%, ahí ya pues se termina el día bursátil para ese mercado. Y bueno, pues esto fue en el mercado en la sesión asiática y esto se dio debido a que pues China respondió con un arancel del 34% a los aranceles recíprocos de Estados Unidos y esto provocó una aversión al riesgo tremenda a nivel global. Y luego ya en la sesión americana hoy en la mañana pues sí vimos que cayeron las bolsas, pero la verdad es que no fue tan significativo. Y bueno, pues ahorita ya en la apertura nuevamente al mercado asiático, el Nikkei estamos mostrando un rebote. Lo que sí es que estamos viendo es una montaña rusa, literal, en los mercados financieros. El tipo de cambio también se subió hasta niveles de 20.80 pesos por dólar, luego se regresó y todo este nerviosismo está relacionado con las políticas proteccionistas de Trump y la respuesta que ha tenido de algunos países. Y bueno, con todo esto, pues es posible que se lleve a cabo una guerra arancelaria en donde todos nos vamos a ver afectados, sobre todo porque Estados Unidos, pues es la economía más grande de todo el mundo, está imponiendo aranceles a muchos países. China, que es la segunda economía más grande del mundo, pues también está respondiendo con aranceles fuertes a Estados Unidos y todo esto puede llevar a una recesión global. Hablabas hace un momento, Gabriela Siller, de los aranceles que ha decretado, los aranceles del 50% adicional que ha impuesto Donald Trump. Esto elevaría al 104%. Es una nueva escalada en la guerra comercial. 104% de aranceles a China es lo que pretende Donald Trump. Sí, así es, porque cada arancel que va anunciando es adicional al que ya tenían antes. Y esto es precisamente por el arancel que China respondió en represalia del 34% a Estados Unidos. Y entonces Trump le responde que si no quita para mañana ese arancel de represalia, ellos le van a poner otro 50%. Y esto puede ser cosa de nunca acabar. Y obviamente, pues con toda esta escalada de los aranceles, pues se teme que la economía de Estados Unidos vaya a caer en recesión. Obviamente esto para México, aunque no estemos en la lista de aranceles recíprocos, si Estados Unidos cae en recesión, pues no hay forma como México pueda evitar la recesión. Si de por sí ya veníamos de una marcada desaceleración económica Eso. y es posible que ya estemos en una recesión, si Estados Unidos cae en recesión, para México será mucho más fuerte. Me ganaste la pregunta, si podría adelantarse la recesión mundial o si ya estamos prácticamente en ella. Creo que ya me has contestado. En fin, ¿cuánto tiempo seguirá esta turbulencia, esta montaña rusa, como la has llamado? Mira, yo creo que toda esta semana, sobre todo porque vence el plazo en el que pues entrarán en vigor los aranceles recíprocos, estos de tasas elevadísimas para China, Japón y otros países.
Y bueno, pues ahí veremos si realmente entran en vigor. Yo creo que puede haber otro episodio de alta versión al riesgo, como el que vivimos ayer, y en donde los índices accionarios de Asia se desplomaron. Esto yo creo que lo veríamos también inclusive en los índices de Estados Unidos, en el de México, por supuesto, también. O también cabe la posibilidad de que Trump empiece a reunirse con los diferentes líderes del mundo y empezar a negociar y que vayan bajando estos aranceles que no entran en vigor o que da una pausa de 90 días, como se había dicho en la mañana y que luego dijeron que siempre no, que era una noticia falsa. Pero si Trump no cede ni un poquito, que parece que hay señales de que no quiere ceder, entonces yo creo que podríamos seguir viendo una montaña rusa en los mercados financieros y el tipo de cambio podría subir de los 21 pesos por dólar. Repito, aunque México no esté en la lista de estos aranceles, se ve arrastrado por el miedo que hay a una recesión global. Exactamente. ¿Y hay algún antídoto contra esta guerra arancelaria, por ejemplo, para No, nada. México? Nada, y bueno, en términos de la economía real, si México, bueno, no estamos en esta lista de los aranceles recíprocos, y si tenemos menores aranceles en promedio que el resto del mundo, pues en el mediano y en el largo plazo yo creo que podríamos vernos beneficiados. Pero la verdad es que una guerra arancelaria a nivel global, pues si lleva a Estados Unidos a una recesión viene y nos pega de rebote y entonces aquí, pues nosotros en Grupo Financiero Base estimamos un crecimiento de 0% para este año en el PIB de México. Si Trump sigue con este plan de aranceles, pues obviamente Estados Unidos caerá en recesión y con esto la economía mexicana no nada más no crecería, sino a lo mejor veríamos una contracción en el PIB alrededor del 1%. Y dependiendo de cuánto tiempo duran los aranceles, también sería la afectación. Gabriela Siller, por último te pregunto algo que me preguntaban antes de iniciar el trabajo informativo de esta tarde. Alguien que estaba mirando su iPhone, estaba mandando mensajes y me decía, oye, ¿tú sabes si el iPhone, por los aranceles que le está poniendo a Trump a China, va a aumentar en Estados Unidos? Yo le contesté, sí, evidentemente se va a ir a las nubes. ¿El precio que te gusta? ¿100%, 80%, 30%? No lo sé. Dice, ¿y nos va a impactar a nosotros? Es decir, el iPhone que yo compro me va a costar más en México. Te hago la misma pregunta. A lo mejor es una pregunta muy tonta, pero creo que vale la pena una respuesta, ¿no crees? No, no, sí, pero para nada es una pregunta tonta, es una pregunta muy válida. No, en realidad no debería de afectar a México. En México sí hay aranceles con los países con los que México no tiene un tratado, o sea, por ejemplo China, pero no aranceles del nivel en el que están en Estados Unidos. Y de hecho, justamente por eso, o sea, la gente se ha dado cuenta en Estados Unidos que van a subir los costos, los precios de las cosas y que eso les va a causar presiones inflacionarias y eso pues no le gusta a nadie. En México no deberíamos de ver presiones inflacionarias provocadas por los aranceles de Trump, a menos que aquí se empiecen a poner también aranceles recíprocos, que yo creo que no tendría ningún caso, porque pues yo creo que ni cosquillas le harían a Trump para cambiar de parecer respecto a los aranceles que ha impuesto sobre México en la industria automotriz y al acero y al aluminio. Es decir, aquí no debería de aumentar de precio. Te agradecemos mucho, Gabriela Siller, el que nos hayas tomado la llamada, como siempre. Gracias a ti, estimado Pepe. Buenas tardes. La estimada lo serás tú, desde luego, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base y profesora de economía del TEC de Monterrey. Nos explicó con toda claridad por qué el mundo está en vilo debido a la decisión proteccionista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos están diciendo también que el mercado de bienes raíces es lo que más está, es lo que está resintiendo muchísimo todo este tema de la caída, sube y baja, en la montaña rusa, nos está diciendo Gabriela Siller. El clima para mañana, Oscar, ¿lo tienes a mano, por favor?